Estamos en Odisea Argentina. Hola, Nico. Hola Carlos, bueno, buenas noches a todos, muy contentos de estar acá en nuestro primer programa, que va a ser, creo, muy interesante. Hoy tenemos de invitados a dos personas que nos van a ayudar muchísimo a comprender qué pasó anoche, qué viene hacia adelante, que son Andy Tou, politólogo, una de las personas que más sabe de elecciones en la Argentina, Jesús Rodríguez, también una persona activa participante de la vida política argentina, pero que además es un gran analista, que nos puede mostrar desde adentro cómo se lee el resultado electoral de ayer. Luego vamos a conversar con Jorge Estrada Mora, que es la persona que, bueno, apostó al negocio del cine en la Argentina, hizo la película Metegol. Entonces no solo vamos a hablar de la película, sino cómo es producir cine en la Argentina. Y dicho y esto, y habiendo contado quiénes nos van a acompañar hoy, quiero ir directo a que nos cuentes, Carlos, bueno, cómo viste los acontecimientos de ayer, las elecciones, la hoja de ruta hacia adelante, tus reflexiones. Bueno, ayer hubo una elección extraordinariamente relevante porque reconfigura cuestiones centrales del diseño de poder que hemos conocido hasta ahora en la Argentina. El dato más importante es la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Es un dato importante no solamente por la dimensión que tiene desde el punto de vista electoral de la provincia de Buenos Aires, sino por lo que ha significado la provincia de Buenos Aires para el kirchnerismo. El kirchnerismo es un movimiento político que surge del dualdismo, se instala en la escena nacional desde la provincia de Buenos Aires y además, a partir de su instalación en el poder nacional, ha intentado colonizar esa provincia. Y lo que está puesto en tela de juicio con la elección de ayer es si esa colonización no llegó a su límite y si no hay una especie de reconquista de la provincia de Buenos Aires por parte de la dirigencia bonaerense. Es decir, si los propios bonaerenses, detrás de Massa, no comienza una especie de reconquista o de despingüinización de la política bonaerense. Esto quiere decir que estamos ante un fenómeno estructural para la configuración del gobierno. Los Kirchner han tenido una visión, a mi juicio, muy parecida a la de Duhalde, de su liderazgo. Territorial. Demográfica, digamos. Yo me siento sobre la provincia de Buenos Aires y no necesito hablar con demasiados más, porque la provincia, dada su dimensión, me alinea todo el resto. Así como soñé que me sentaba con Moyano y me alineaba al sindicalismo, y me sentaba con Clarín y me alineaba al periodismo. Bueno, me parece que esto es lo que fracasa en términos de política electoral con la elección de ayer. Esto era lo que más o menos se esperaba. Después hubo datos menos esperados. Las otras dos patas de este tridente ya estaban... No, eso ya está, digamos, son tres vigas, dos ya estaban rotas y quedaba esta, a mi juicio, de cómo Kirchner, no tanto Cristina, sino Kirchner entendía su relación con las organizaciones a través de las cuales organizaba su poder. Ahora, además de este resultado bonaerense, ayer nos encontramos con otros datos muy novedosos. A saber. Desde el punto de vista del oficialismo, creo que hay resultados inesperados en el norte del país, una geografía donde se daba, por supuesto, que el gobierno no tenía que mirar ni preocuparse, sobre todo el oeste, es decir, ha salido empatado en Jujuy. El gobierno o los candidatos del gobierno salen derrotados en Catamarca, salen derrotados en San Juan. La derrota de Mendoza era más previsible, pero no era previsible la de La Rioja. Y todo esto a manos de distintas coaliciones que tienen como eje al radicalismo. Es decir, pareciera que ahí se repone de manera novedosa, nunca la historia se repite, algo del contrapunto bipartidista al que estábamos acostumbrados o al que estaban acostumbradas esas provincias o esas dirigencias políticas y esas sociedades en el periodo que fue del 83 al 2001. Y en la Patagonia, que está tan ligada al kirchnerismo, también un gran signo de interrogación porque tiene dos fracasos el gobierno importantes, uno en Neuquén y otro en Chubut, además del fracaso más previsible en Santa Cruz. Esto es lo que tiene que ver con el oficialismo. Yo creo que hay otro fenómeno extraordinariamente relevante, que es lo que sucede en la capital federal con UNEN.
Y es relevante no tanto desde el punto de vista del contenido y del resultado, que ya de por sí es llamativo, digamos, que se haya constituido en la primera fuerza electoral en la elección de ayer. Habrá que ver si logra mantener esa performance. Lo que me importa más que nada es el método. Digamos, la novedad de UNEN es una novedad que tiene más que ver con el formato que con la sustancia. Es un grupo de gente que ha logrado ponerse de acuerdo en una regla, han logrado ofrecer un diseño electoral que no está ligado a un acuerdo entre 4 dirigentes en una pieza, y han delegado en la ciudadanía la organización de su oferta electoral. Esto me parece que es importante, no solamente porque, a mi juicio, la forma en que yo miro la política, esto es virtuoso de por sí, sino porque además podría estar prefigurando el mismo método para lo que sería la organización del no peronismo en las elecciones del 2015. Es decir, la incógnita que surge en la capital federal es si el radicalismo, la coalición cívica, sectores del Frente Amplio Progresista, etcétera, logran darse una ecuación similar o una coordinación similar y una regla para las elecciones presidenciales. Te interrumpo un minuto. Todo lo que quieras. De la mano de ese ejemplo, ¿vos pensás que hasta el peronismo, en todas sus vertientes, puede, inclusive con el kirchnerismo y con todas sus características, llamémoslo, idiosincráticas para ser benévolos, organizar un esquema parecido para las elecciones, para confluir al 2015 en un esquema parecido al de la oposición? Yo ahí miraría, así como me parece que UNEN puede ser, no lo es, puede ser una reducción a escala del comportamiento del no peronismo en el año 2015, yo miraría como reducción a escala o como espejo que adelanta la elección de Santa Cruz. Es decir, Cristina Kirchner demostró en la elección de Santa Cruz que para ella es más importante que pierda un peronista adversario de ella a que gane el peronismo. Es decir, Cristina propuso una opción al gobernador Peralta, generada desde los amigos de su hijo, desde la Cámpora, desde el kirchnerismo ultra, que le permite en Santa Cruz ganar a costa y el radicalismo. Es decir, entre la opción de que gane el peronismo o que pierda un peronista adversario mío, elige la segunda. ¿Es novedoso eso o Menem No, hizo esto es lo que mismo hizo en el Menem 99? en el año 99 frente a la emergencia de De la Rúa. Y es a lo que se expuso hasta Duhalde en el 2003, al partir al partido en varias partes. Me parece que lo de Duhalde era distinto, porque Duhalde pretendía provocar un balotaje para que pierda Menem. Lo que me parece que hace Cristina en Santa Cruz, si tomamos Santa Cruz como una reducción a escala de lo que puede hacer a nivel nacional como estrategia de ella, de sucesoria, digamos, o de salida del poder, bueno, todos podría dicen terminar en un balotaje, y ahí sí es muy importante, con un peronismo dividido, qué densidad, qué grado de importancia o qué contextura tiene el no peronismo. ¿Por qué? Porque si en la Argentina hay balotaje en el año 2015, el nivel de incertidumbre que se introduce sobre la sucesión es importantísimo. Entonces me parece que tal vez estamos para una política que es tan aleatoria, mirando demasiado lejos con estas afirmaciones. Pero me parece que son movimientos, conductas que hay que verlas, sobre todo porque el gran enigma de la política argentina, a mi juicio, el problema, la percha de la que cuelgan todos los demás problemas, es un enorme desequilibrio de poder que deriva de la pulverización de la estructura política no peronista en el año 2001. Entonces, si esa estructura logra reconfigurarse, si logra haber en la Argentina un contrapunto al peronismo, va a haber, o podemos aspirar a que haya un nuevo equilibrio de poder. Eso le devuelve a la democracia una competitividad que ha perdido, obliga a la política. Fíjate que desde hace 3 semanas la presidenta ya no habla de Clarín, porque tiene un problema político. Digamos, está instalada en una escena mucho más incómoda, porque ahora tiene que competir con gente que disputa electoralmente el poder, no simbólicamente. Y esto, a mi juicio, es importante no solamente desde el punto de vista de las virtudes de la política, sino también para la inversión, para el desarrollo de la economía, digamos, aporta una sociedad más competitiva. Si esa centralización en el poder se la dieron no solo las condiciones iniciales en las cuales se había evaporado la oposición, pero además el disfrutar de una economía tan exitosa durante tantos años, el hecho de que la economía no parece que vaya a ser para nada exitosa en los próximos 2, refuerza bueno, ahí te voy a interrogar a vos. Digamos, me parece que ayer hubo 2 datos muy importantes desde el punto de vista del el resultado regional.
Recién nombramos las provincias donde el gobierno no le había ido bien. Y yo creo que lo podemos mirar como provincias o lo podemos mirar como un gran mosaico de economías regionales. Digamos, al gobierno le va muy mal en Mendoza, pierde San Juan, impensable que perdiera Gioja, pierde La Rioja, desde el año 63 el peronismo no pierde La Rioja, pierde Catamarca, que la había conquistado hace muy poquito con gente muy ligada al gobierno, inclusive a la familia de la presidenta, y sale empatada en Jujuy y con un signo de interrogación en Salta. Bueno, ¿esto qué significa desde el punto de vista de la economía? Porque cuando uno va a esas provincias hay llanto y rechinar de dientes, como dice la Biblia, en términos de las actividades que se realizan allí. Mira, Carlos, me hace acordar, hay una anécdota, un ejemplo que siempre da Guillermo Calvo, este economista argentino tan famoso. El mar puede bajar 20 centímetros nada más, ¿no? Entonces, para una persona que mide 1,70 no es mucho, pero da la casualidad que si uno se había metido al mar sin malla y justamente el agua le llegaba por la cintura y baja 20 centímetros, queda desnudo. Entonces, me parece que la Argentina está con algunos problemas macroeconómicos bastante, digamos, no tan complicados como los que los argentinos pensamos cuando pensamos en cosas complicadas, pero que están generando algunos problemas en algunas provincias donde el mar bajó 20 centímetros. Entonces, ¿qué significa que el mar bajó 12 centímetros o 20 centímetros? Bueno, el tipo de cambio en la Argentina ha dejado de ser competitivo hace ya 2 o 3 años. La Argentina necesitaba un tipo de cambio muy competitivo en los últimos años para compensar el hecho de que no había crédito, el clima de negocios era malísimo, la presión tributaria es altísima. Entonces, la realidad es que el tipo de cambio competitivo era una condición sine qua non para que esta economía se expanda. Era básicamente la vacuna que nos protegía de todo lo otro en donde la Argentina no había avanzado sino retrocedido en los últimos años. ¿Y por qué esas provincias o esas economías están más afectadas que otras? Bueno, porque la Argentina tiene un núcleo, la actividad más productiva de la Argentina es el agro. La zona núcleo pampeana tiene una climatología y una productividad especial que la hacen ser muy competitiva a nivel internacional. Y de la mano del entusiasmo y de buenos precios internacionales, por ejemplo, la agricultura avanzó sobre zonas de productividad bastante más baja que, digamos, con tipo de cambio menos favorable y ahora además con precios internacionales para la mayoría de nuestros productos que empiezan a bajar, siguen siendo muy buenos, pero no son los precios récord que tuvimos durante algunos años de esta década, dejan al desnudo que la Argentina tiene caminos muy malos, que el tren es más caro mandar la producción desde Córdoba a Buenos Aires que desde Buenos Aires a Singapur. Dejan al desnudo esas cosas. Las economías regionales, ya si nos vamos de la actividad agropecuaria puramente dicha, sino la producción de frutas, envasados, oliva, vino. Todos esos productos no tuvieron la suba de precios que tuvo la soja en estos últimos años. A la Argentina le fue bien, el tipo de cambio competitivo le permitió entrar a muchísimos mercados a los que antes no entraba, el tipo de cambio competitivo les permitió entrar, pero ahora con este tipo de cambio, con las dificultades que tiene Argentina de haber acumulado mucha inflación en dólares en los últimos años, se les empieza a hacer cuesta arriba. Pero tengo otra pregunta, otra región. El gobierno pierde en Santa Cruz, el candidato ligado al gobierno en Neuquén, que es el gobernador Zapac, pierde la interna del Movimiento Popular Neuquino frente a un sindicalista petrolero que lo enfrenta desde su propio movimiento, que es Guillermo Pereira. Y hay una diferencia importantísima a favor de Das Neves en Chubut en contra del candidato del gobierno. Esto tiene algo que ver en un momento en que la política petrolera está cuestionada fuera y dentro del gobierno. Y en un momento en que el oficialismo tiene que convalidar, y sobre todo Galucho en YPF, su acuerdo con Chevron, que es materia de debate en Neuquén. ¿Vos creés que el voto ha sido afectado por la política petrolera? Si es que fue afectado, ¿en qué sentido? Mira, los economistas en general tenemos una cierta propensión a intentar explicar todo a través de lo que conocemos. Entonces, yo no sé si ha sido la economía o otros factores,
vivir más cerca del Calafate, conocer más cosas, no conocer. Pero evidentemente... Neuquén queda lejos del Calafate. Es cierto, pero la política petrolera plantea varios problemas desde la macroeconomía. La Argentina, que era exportadora neta de energía hasta hace 3 años, ahora tiene un agujero de 6.000 millones y va a tener uno de 10.000 seguramente el año que viene o al año siguiente. Pero más allá de la macroeconomía, lo que nos está pasando con ese agujero es el reflejo de una producción que está cayendo sistemáticamente en los últimos años, y entonces con una producción que cae, con empresas que dejan de ser rentables, en la microeconomía energética de todas estas provincias, que no les importa cuál es el agujero energético de la Argentina, es un problema de los que miramos la macro de la Argentina, la micro obliga a, digamos, a cierta escasez que presiona hacia menores subas salariales, etc. Y el hecho de que ahora YPF pasa a ser estatal y ya no es privada, una empresa a la que el gobierno empujaba, como a todo el sector petrolero, que suban los salarios porque total los pagaba otro. Y ahora, hoy los paga Cristina. Hoy los paga Galucho, que tiene que mostrar, los paga Cristina, y entonces el gobierno se vuelve Te hago más otra cuidadoso. pregunta antes de ir a los invitados. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esta escena electoral de acá a 2 meses? De acá a las elecciones de octubre, desde el punto de vista de los problemas de la economía. Carlos, el gobierno ya no tiene chances, como tuvo hasta hace 2 años, de, con cambios marginales, comenzar un sendero de normalización de la economía. Hasta el 2011 la Argentina tenía algunos problemas de flujos, pero una vez que incorpora el cepo cambiario, se pone un problema encima en el cual tiró la llave por la ventana. Tiene un problema donde ya hay una especie de corralito de pesos en la economía, que si uno abre una puerta sin arreglar de una manera muy consistente la mayor parte de las variables de la economía, tiene algún problema importante. Entonces, la hoja de ruta macroeconómica del gobierno no va a cambiar. Me da la sensación de que el gobierno no va a querer privarse de algún intento de cambiar su suerte electoral, haciendo lo que sabe que es el billetazo, es decir, por ejemplo, subir el mínimo no imponible, pero que es plata, estamos hablando de plata. Ahora, de la macroeconomía no hablemos, me parece que vamos por el mismo camino hasta octubre, y después, si me apurás y si tenemos tiempo a lo largo del programa, te voy a explicar por qué creo que después de octubre tampoco van a cambiar. Eso lo hablamos al final. Bueno. Vamos a recibir a charlar con nuestros invitados. Excelente. Que son, recordamos, Andy Tau, que es un analista político, un politólogo hiper especializado en cuestiones electorales, tanto que tiene un instrumento del que disfrutamos todos, que es un atlas electoral muy, podríamos decir, casi obsesivo, es decir, por cómo le presta atención al detalle. Y Jesús Rodríguez, que no requiere demasiada presentación porque pertenece a un grupo de políticos que es muy conocido por todos nosotros y que, como decía Nico, no solamente es protagonista de la política como actor, sino como intérprete, como analista, como escritor. Vamos a tratar con los dos de ver qué curiosidades, qué continuidades, qué rupturas ha habido en los resultados que se conocieron ayer. Antes de ir a las preguntas o a la discusión, permitime recordar que Jesús inauguró hace, me cuesta mucho hacer la cuenta ya con las cámaras y con las luces prendidas, pero en el año 86 probablemente, el ciclo de Susana Jiménez en la televisión pública. Algo de suerte le trajo, así que esperemos que nos dé la misma suerte a nosotros. ¿Fue por vos? Claro, así que yo les deseo a ustedes la misma permanencia y éxito en el tiempo que... Muchas gracias. Andy, ¿qué cosas raras viste en la elección de ayer con los datos que estamos procesando hasta ahora, ¿no? Cosas raras. Bueno, un dato es que el voto negativo, que es el voto blanco y nulo, fue muy bajo. Eso no, digamos, es un indicador que no diría que la política volvió, pero sí que no hay un rechazo como hubo en el 2001, digamos, de la política globalmente, sino que y en la participación también estuvo en niveles históricos normales. Alrededor del 75%, que normalmente entre 70 y 80%. Para una legislativa está muy bien. Está bien que es una primaria, la primera primaria legislativa que tenemos en la historia, pero sin embargo la participación fue alta y así como raro, lo que yo estoy viendo es
me interesa la geografía del voto, ¿no? Sí. La distribución territorial. Lo que estoy viendo en la capital federal, que recién aparecieron los datos por mesa que se publicó del Ministerio del Interior, es que la distribución del voto de UNEN es bastante heterogénea socialmente hablando, ¿no? Geográficamente. La capital federal, que como nosotros conocemos... ¿Dónde votaron a UNEN? A ver, ¿dónde le fue bien? Le fue bien en el a norte. todo el grupo, ¿no? En el norte, sería en la parte de Palermo, Recoleta, Núñez, Belgrano, y en la parte del oeste, que sería Agronomía, Vélez Arfiel, Versalles, que es históricamente es un bastión, digamos, del voto, llamémoslo progresista o más de centro-izquierda, mientras que la parte norte de la ciudad es más bien un bastión de la centro-derecha. O sea que se podría ver, esto también tiene su reflejo en los candidatos. Por un lado, Prat-Gay, Carrió, el radicalismo, Pino Solanas, una coalición heterogénea que se corresponde con un voto heterogéneo. Yo sé que tal vez es un poco temprano para preguntártelo y quiero también ver qué opina Jesús, pero el resultado de la interna de UNEN, especialmente para senadores, el hecho de tener un candidato ahora como Solanas, que no va entremezclado con ningún candidato de las otras dos listas que había, de la de Terraño o la de Prat-Gay, ¿implica un riesgo en ese sentido para UNEN, para la capacidad de retener votos tan heterogéneos contra, por ejemplo, el PRO en las próximas elecciones, las de octubre? Yo creo que si uno va a una primaria y vota por un candidato dentro de la primaria, dentro de una agrupación, lo más probable es que en la elección general termine votando a la misma agrupación, más allá de que uno no se identifique del todo, pero si ¿Vos crees uno... que van a retener más de lo que se supone? Por un lado, las primarias, lo que se vio en el año 2011, que premian al ganador. O sea, hay un voto de que, bueno, yo voto al que ganó hoy porque Cristina sacó más votos en la general que en la primaria y así se podría ver y los demás perdieron votos. O sea que la fantasía de, pongamos, Gabriela Michetti, de que va a haber gente de UNEN que frustrada porque no ganó Prat-Gay o porque no ganó Terraño, la va a ir a votar a ella, está por verse. Está por verse, depende que haga la dirigencia, por supuesto, si digamos, honra el acuerdo que tienen electoral de ir todos juntos, si digamos, no hay demasiados heridos, si la discusión por la lista en la Ciudad de Buenos Aires, la lista local, que también se elige en octubre, los diputados de la ciudad, también puede ser una variable, que digamos, ahí haya una ambulancia y que a nivel de la dirigencia no haya tantas fricciones, no muestren digamos, tanta fisura y que sea poco creíble. Yo creo que van a retener, incluso pueden llegar a superar la... Aclaremos ahí, en función de lo que dijo Andy, porque tal vez hay mucha gente que no lo sabe, que ayer en la primaria no se elegían listas de legisladores, sino de legisladores locales. De legisladores locales, claro. Sino que, por algo que decías vos recién, sino que, digamos, esas listas se incorporan ahora sin compromiso con el resultado de ayer. Ahora, estamos describiendo un auto en el que este señor va navegando adentro. ¿Qué opina Jesús de este experimento nuevo? Primero una cosa más general, Sí. antes de la ciudad. Votó aproximadamente la misma cantidad de personas que en la anterior primaria abierta, simultánea y obligatoria de hace 2 años. A pesar del crecimiento vegetativo y a pesar de los nuevos habilitados a votar por la reducción de la edad. De ese número, el gobierno perdió 6 millones de votos en relación a los obtenidos hace 2 años. Eso quiere decir que perdió 1 de cada 2 votos que obtuvo hace 2 años. El oficialismo del gobierno de la doctora Kirchner perdió la mitad. El gobierno te va a decir que es comparar peras con manzanas. Muy bien. Son 2 elecciones distintas. Entonces lo comparamos con las elecciones legislativas del año 2009 y también volvió a perder votos porque cayó 6 puntos porcentuales. Así que en cualquier circunstancia el gobierno perdió. No hay matemática que te cure entonces de este problema. Muy bien, número 1. Número 2, hay una coalición política que fue señalada en la introducción de ese mundo no peronista que fue capaz de obtener 3 puntos menos que el gobierno. El gobierno obtuvo 26, esa coalición integrada por el socialismo,
por el radicalismo, por el FAP y por otras fuerzas, obtuvo 3 puntos menos, el 23% de los votos. El gobierno cuando pierde en los 5 distritos más importantes, que representan 2/3 del electorado en la Argentina. Perdió en Mendoza, perdió en Córdoba, perdió en la provincia de Buenos Aires, perdió en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires. En 3 de esos distritos, en Mendoza, en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires, a expensa de esta coalición, de este verdadero polo democrático y republicano que está surgiendo en la Argentina. Y en los otros 2 a manos de fuerzas peronistas. Estoy hablando de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Así que el primer punto es ese, una derrota del oficialismo con todas las de la ley, el surgimiento de una fuerza política competitiva, la primera alternativa con perspectiva de futuro, y al mismo tiempo lo que se señalaba, donde en distritos antes ganaba por el 70, el 80%, derrotas significativas. El radicalismo ganó en la provincia de La Rioja, cosa que no sucedía hace 50 años. Ganó en Catamarca, ganó en Santa Cruz, salió segundo en otros 8 distritos. Así que esa es la fuerza. Siguiendo con el panorama nacional, uno podría decir, bueno, otro que pretendía ocupar ese papel, el PRO del ingeniero Macri. Cuando uno se la suma nacional, obtiene 6% de los votos. Mientras el radicalismo y esa coalición del polo democrático y republicano obtuvo legisladores en 19 provincias de la Argentina, la fuerza política de Macri confiesa con los resultados su impotencia para expandirse y obtiene legisladores solo en 4 distritos. Entonces, No le está sumando, veo, los legisladores de Massa. Sí, también. Sí. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Claro, Entre Ríos. el problema de sumarle los legisladores de Massa es que poner la, es una concesión. Linterna... Sí, sí. No, es poner la linterna de nuevo en un problema de Macri. Perdón, Jesús. Digamos, una novedad de ayer para Macri... Además de perder en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No me importa tanto el volumen del resultado, me interesa lo siguiente. Por primera vez a Macri le aparece una estructura capaz de competir por la antigüedad, por la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, por la municipalidad. Sí. Y además le aparece un candidato competitivo dentro del PJ, que no solo va por sus votos, va por su primo, digamos, si se va al primo, a Pose, digamos. Entonces me parece que uno de los dirigentes de la Argentina, que está en una encrucijada hoy, digamos, de los que han aparecido a la vida pública y han intervenido en la política desde el año 2013 en adelante, y que creo que a esa encrucijada lo ha llevado la fantasía de que se puede hacer política con marketing y sin organización política, es Macri. Me parece que estamos ante un fenómeno muy interesante de analizar en términos de cómo se hace política, con independencia inclusive de los resultados que pueden ser más o menos circunstanciales. Sin duda. Entonces, el primer análisis de los números, lo que acabo de decir. Pero me parece que hay un punto sustantivo, políticamente hablando. Aquí se ha cancelado, clausurado la posibilidad de la fantasía o la aventura de la reforma constitucional y de la reelección. Te interrumpo ahí, Jesús, y te pregunto, ¿qué Congreso tenemos a partir de octubre? Suponete que se repiten más o menos los resultados que tuvimos ahora. ¿Qué Congreso tenemos? Teniendo en cuenta no solo que tenemos ahora por delante 2 años con este gobierno, queremos saber cómo ves la constitución de mayorías y minorías en este Congreso, sino que este Congreso va a acompañar también en parte al gobierno que asuma en 2015. Bueno, yo tengo casi la certeza de que el gobierno ha perdido con este resultado, y si se repite en octubre, que yo creo que no solo se va a repetir, sino que se va a ampliar la diferencia en contra del gobierno, pierde el control político del Congreso. O sea que la presidenta está mal informada por lo que dijo anoche. Yo creo que es un problema de números y de análisis, y a eso le agrego un razonamiento cualitativo que tiene que ver con la historia del funcionamiento de la coalición de gobierno, que se ha roto. Objetivamente se fracturó la coalición de gobierno. El justicialismo no es esa unidad centralizada en el Poder Ejecutivo con disponibilidad de recursos e imposición de conductas. A partir de eso, hay un fenómeno, el realineamiento hacia el interior del peronismo. Me parece bastante claro que lo que nosotros vamos a ver es un trasvasamiento de representantes, dirigentes y fuerzas políticas peronistas hacia lo que se ve como la nueva conducción. Porque lo que nunca vimos y estamos asistiendo ahora, y esto me parece que lo más interesante, es
que por primera vez con el peronismo en el gobierno, habrá dentro de esa fuerza política una discusión y una disputa por el liderazgo y por la sucesión. Bueno, eso lo tuviste también con Menem y Duhalde. Resignado inmediatamente con el doctor Menem cuando consintió la aparición de Duhalde, de hecho configuró la fórmula en función de ruido en el medio, sí, caso Cabezas, pero eso no sabemos qué va a pasar. Y la segunda cuestión, bastante obvia también me parece a mí, es que desde el gobierno, al perder el control, pierde la agenda. Entonces me pregunto, tal vez Nico, yo te preguntaría a vos, ¿cómo combina un gobierno políticamente débil con desequilibrios macroeconómicos como los que efectivamente hay en condiciones de abordar los desafíos que se vienen? Y entonces veamos, el gobierno puede optar por reconocer que perdió 1 de cada 2 votos y entonces tender un puente de diálogo con su coalición. A ver, te lo planteo. ¿Vos qué harías si sos Cristina hoy? Me cuesta trabajo. Bueno, no. Y además no pienses como opositor. Ponete en la cabeza del oficialismo. El presidente en esta escena. No, yo pienso en la oposición peronista, en los desafiadores peronistas. Te cuesta, pero te estoy diciendo que seas Cristina. No, desafiadores peronistas. Si se acercan al gobierno, sí. Pierden una parte de sus credenciales opositoras. Muy si probablemente. se alejan del gobierno, contribuyen a su aislamiento. Bueno, Massa de acá a octubre va a tener que ir por los votos que le quedaron a Narváez y se va a tener que alejar del gobierno. Muy bien. El propio gobierno, si está dispuesto a tender un puente de diálogo con su contraparte peronista, enajena una parte de su electorado que ha sido educado con el vamos por todo y con... Sí, con que esto es una saga, no política. Si por el contrario decide ratificar y consolidar esa base de sustentación política, contribuye a su aislamiento político. A donde quiero ir es que nosotros tenemos por delante una situación que va a exigir de todos los actores involucrados una extraordinaria responsabilidad, donde si queremos que la Argentina transite este periodo de fin de ciclo, obvio, resultado de la elección y resultado de la fractura, la división de la coalición política oficialista, va a ser necesario que todos los actores sean capaces de darse cuenta con madurez plena de lo que está en juego en la Argentina. La presidenta anoche dijo algo llamativo, para lo que es su discurso habitual, que es: mi responsabilidad es garantizar la gobernabilidad. ¿Vos creés que está relacionado con esto que estás diciendo? ¿Que ella ve lo mismo? Y yo te diría que en un punto sí, porque es muy fácil pensar que la disputa interna del peronismo puede llevar a realineamientos en distintas situaciones donde presidentes de consejos deliberantes, intendentes, sean acosados por nuevas mayorías. Andy, provincia de Buenos Aires. Se suponía que Massa iba a ganar donde tenía, digamos, su principal coalición de intendentes, etc. Gana en lugares insospechados. Digamos, gana en José de Paz, gana en Morón, gana en Moreno, gana en 3 de Febrero y seguramente me estoy olvidando de muchos lugares, gana en Lanús, en Avellaneda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con ese voto? ¿Es un problema del tipo de votante? ¿Es el agotamiento de esos intendentes? ¿Cómo interpretás ese fenómeno? Yo creo que hay un fenómeno parecido a lo que me parece lo que sucedió con de Narváez en el 2009, que logró también una combinación de voto heterogénea, digamos, a nivel de clase social o de nivel socioeconómico, que por un lado el voto, una pata peronista del voto de nivel socioeconómico bajo, pero también de sectores medios y altos, que es lo que había logrado en cierta medida de Narváez en el 2009 y que, bueno, se le escapó, ¿no? Así que yo creo que consolidó bastante bien el voto peronista y traccionó todo el voto que era en su momento de Narváez y todo digamos, el voto que es clase media alta, San Isidro, en zona norte, por supuesto. Lo que hay que ver, bueno, cuáles son los movimientos por debajo, sí. Si los intendentes jugaron a 2 puntas, quién jugó, cómo... El hecho, como dice Jesús, es la división del peronismo, la división del oficialismo, que es la que
creo que lo que más preocupa al gobierno en este momento es ese, el hecho de que el peronismo no se alinee y que el voto peronista, que es el voto históricamente ligado a los sectores populares, se le escape del corralito, del redil. Eso es lo que me interesa analizarlo con más detalle cuando tenga los datos por mesa o por circuito electoral. De los resultados del interior, los que comentábamos con Nico al comienzo, es decir, las provincias del norte que mencionaba también Jesús, o las provincias patagónicas, ¿tenés alguna hipótesis de lo que está pasando ahí? Sorprende lo de La Rioja, sorprende lo de San Juan. Bueno, San Juan no tanto porque es Cuyo, Rodríguez Sá, pero no tengo una hipótesis económica, pero me parece plausible lo que dice la economía regional sobre los productos que no tienen un aumento de precio como el de la soja, ¿no? San Juan tenía hasta hace 2 años un boom minero gigantesco. Que ahora es problemático, sí. Que es problemático. Sí. A ver, ¿qué pensás, Nico? Uno de los pilares que hizo posible la recuperación argentina luego de la crisis de principio de siglo, junto con el superávit fiscal y el superávit externo, fue la disponibilidad de un tipo de cambio competitivo. Eso no está más. Y eso afecta severamente, y es la explicación más directa e inmediata de los resultados de Catamarca, de La Rioja, de Formosa, del Chaco, de Misiones, de Salta, de Jujuy, y así podemos seguir. ¿Sos de los economicistas que mencionaba? No, son los que hace falta incorporar ese análisis para entender las consecuencias. Pero en el caso de San Juan... Vos le atribuís un papel importante a la minería. Si uno piensa que la Argentina, para salir de la encerrona energética en la que está, en algún momento va a tener que generar un boom en la explotación del shale oil, que es lo que tiene la Argentina enterrado abajo de Vaca Muerta, imitando un poquito lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos con el shale gas, donde hay pymes sacando gas de todo el territorio norteamericano, bueno, en la cuenca donde hay gas. Vos hablas de Vaca Muerta en la Argentina. Bueno, Vaca Muerta sería, digamos, para los que piensan que la Argentina no se puede copiar el modelo americano porque es un capitalismo muy dinámico, competitivo, las reglas... Bueno, la minería de San Juan de los últimos años, los previos al cepo y con precios internacionales buenos, puede dar una pequeña muestra de lo que podría pasar en la Argentina con un marco adecuado para el shale oil, digamos, para sacar shale en la Argentina más adelante. Ese fenómeno hoy no existe más y debe explicar una gran parte del parate económico de San Juan y de las consecuencias electorales. Le hago una última pregunta a Jesús. Se embarcan ustedes en una aventura, en una navegación nueva que tiene cosas que se parecen y no se parecen a las del pasado. Ahora tienen que formar una nueva coalición, la están formando en la capital federal, ahí hay componentes disruptivos, Carrió es tal vez el más llamativo. En un comienzo ella misma se resistía a este tipo de... Me parece que llegó un poco obligada por las circunstancias. Después, bueno, el clima moral del país le dio un impulso. ¿Qué lecciones sacarías vos de la experiencia anterior de coalición en el no peronismo que fue la Alianza, como para esto que están emprendiendo ahora? Es decir, ¿qué consejo le darías y te darías? Un consejo breve porque nos están apurando. Para no repetir experiencias que terminaron en frustraciones. Me parece que hay que aprender de la experiencia de los países vecinos. Uruguay, Chile y Brasil son ejemplos exitosos del llamado presidencialismo de coalición, donde los partidos políticos son capaces de formar una coincidencia, en este caso el polo democrático y republicano que emergió en estas elecciones de ayer, con casi el 25% de los votos, constituir una coalición con reglas de juego, con procedimientos para la toma de decisiones y tiene hacia el final la solución que ya está construida, que es la de las primarias para seleccionar los candidatos. Esto forma parte de un activo disponible que ya está practicado por los actores. ¿Esto de lo que estás hablando ya se está hablando? ¿Hay gente que lo está hablando o es algo que va a empezar a suceder? Bueno, de hecho ha sucedido, más allá de la verbalización. En Santa Fe hubo competencia. En la ciudad de Buenos Aires hubo competencia y en otros distritos también hubo competencias y coaliciones. Así que
no hacerlo sería negar lo que está sucediendo. Consecuencia de lo que te digo, el desafío ¿cuál es? Conformar una coalición institucionalizada a partir de sus integrantes y de los partidos políticos, que son la esencia de esa coalición, con reglas, procedimientos, mecanismos para la toma de decisiones y discusión de las políticas que van a ser formuladas hacia adelante. Bueno. Ahora, termino, controlando al gobierno y a partir del 2015 gobernar la Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andy, a los dos. Muchas gracias, Jesús. Andy, muchas gracias. Bueno, cuando usted fue a ver Metegol, y si no fue vaya, va a estar sentado en la butaca del cine y lo primero que va a ver es el nombre Jorge Estrada Mora, que es el productor de la película, el empresario que está detrás de esa creación de Juan José Campanella. Jorge Estrada Mora está acá con nosotros. Es un personaje polifacético, porque además de un gran productor de cine, se ha encargado de producir las principales películas que se han hecho en la Argentina en los últimos, no sé, 20, 30 años. Sí. Viene además de otra industria bastante distinta de la del cine y de la industria cultural, que es la industria del petróleo. Es un gran experto en cuestiones energéticas, pero además tiene otros sombreros, como por ejemplo ser director de Editorial Santillana, que es la mayor editorial educativa en español. Y bueno, y no seguiré hablando de otros emprendimientos para no complicarte la vida tampoco, ¿no? Y que te pidan, por ejemplo, ir a comer a un restaurante tuyo, etcétera, etcétera. Tomar vino en Mar del Plata. O, eso sí es interesante. Se le ha ocurrido hacer vino en Mar del Plata, con la teoría de que el vino se hace al lado del mar en todo el mundo, menos en la Argentina. Dicen que con singular éxito, todavía no lo hemos probado. Está bien. ¿Sí? ¿Se toma? Sí, muy tomable. Me puse corbata. Sí, claro, muy bien. Muy bien. Jorge es colombiano, es de Medellín, del pueblito donde murió Gardel. ¿Quién era Gardel? ¿Cuál Gardel? Dijo, es una anécdota que ocurrió cuando asumió Alfonsín. Alfonsín lo invita al presidente, entonces el presidente de Colombia era Belisario Betancur. Y le dice, mira Belisario, te voy a sentar en una mesa donde hay un juez de la corte que es bastante inconveniente este personaje porque, bueno, se desubica un poco. Se sienta en la mesa, controlámelo. Betancur se sienta en la mesa y este hombre de la corte le dice, ¿y usted presidente colombiano de dónde es? Bueno, yo soy de Medellín. Ah, el pueblito donde murió Gardel. Y Betancur dice, yo me vi en la obligación de preguntarle cuál Gardel. Bueno, ¿qué te llevó a meterte en la aventura de hacer cine de animación en la Argentina a competir con monstruos como Pixar, como bueno, Disney? La inconsciencia, me imagino, porque es una aventura de la cual tanto Campanella como yo nos fuimos dando cuenta a medida que avanzábamos. Contanos, Jorge, ¿en qué año tomaron esa 2007. decisión? Para poner en contexto, también con la economía del país. Es enorme. Campanella empieza a hablar con Gastón Gorali, que es quien le trae el proyecto y compra los derechos del cuento de Fontana Rosa, antes del Secreto de sus ojos. Ajá. Después del Secreto, Juan ha ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera. Tiene ofertas de Hollywood, miles, muchas ciertamente, y en vez de hacerla fácil, que era ir a dirigir a Hollywood y cobrar millones haciendo Terminator 15 o 16, qué sé yo, decide encarar esto y me trae el proyecto a mí. Yo la verdad que con Juan, a quien conozco desde 1990, he hecho prácticamente todo lo que él ha hecho. He estado involucrado ciertamente en todas. O sea, se conocen bien. Nos conocemos bien y yo le tengo un enorme respeto a su talento y a su vocación por hacer cosas como únicas, distintas, ¿no? No una rutina de hacer algo que hago por bien inercia, y gano plata, inercia, sino... Y la verdad es que yo no sabía mucho, no sabía nada del tema animación. No soy un fanático siquiera, mis hijos sí, por suerte. Pero yo confié en el talento de Juan para contar historias. Después de todo, el cine es eso.
y sé que nunca va a contar mal una historia. Y después la parte tecnológica, me aseguraron que la podíamos hacer, y yo creo que en la Argentina hay talento para hacer cualquier cosa bien. Armas atómicas, cine, Armas teatro. atómicas, no des ideas. Hay talento. Bueno, Quiero decir, medicina, hay premios Nobel de ciencia que no... tuvimos no es el típico. placer con Carlos de, bueno, conocer las instalaciones mientras se fabricaba Metegol. Que es un proceso rarísimo que uno no termina de entender No, cómo se hace. ¿no? En una casa en el Bajo Belgrano donde uno entraba y se encontraba con decenas, tal vez hasta 140 más de computadoras. 140 computadoras, personas Sí. De distintas nacionalidades. Sí. Hubo gente de Pixar que vino a trabajar acá porque Campanella era atractivo, porque Buenos Aires es muy atractivo y porque, bueno... Pero son esas historias jóvenes, sí. que uno cada tanto encuentra En Argentina. de la Argentina, Sí, sí. difíciles de contar. Sí, sí. Una es esta, uno puede encontrar en algunos sectores de tecnología, Sí, historias así. Patacón.com, Claro, Mercado Libre, sí. hay estos nichos de excelencia que en Argentina no desaparecerán nunca, ¿no? Entonces, Ahora, ¿qué tuviste que aprender que no te lo aporta el cine tradicional para hacer esta Bueno, película en términos del negocio? bueno, te doy una idea. Una película tradicional, desde que el guión está aprobado hasta que se estrena, es un proceso de 6-7 meses. Este es un proceso de 5 años. 5 años. 5 años. Cuando Juan y yo hablábamos hace 1 año y medio de lo atrasado que venía todo, decíamos que si hubiésemos sabido cuánto iba a tardar o cuánto iba a costar, jamás lo hubiésemos hecho. Pero te digo, un poco la... ¿Cuál es la La relación consigna. de costos entre esta película que hicieron ustedes y las películas convencionales de animación que uno está acostumbrado a ver en el mercado Bueno, internacional? te doy dos datos. Esta película, por un lado, cuesta 10 o 15 veces más que las películas grandes argentinas, como El hijo de la novia, Sí. Los ojos, Tesis. Sí. Las películas importantes. Pero cuesta una 7ª o 10ª parte de lo que cuestan las grandes películas de animación. Todavía. Es decir, cuando vos tomaste la decisión de hacer esta película en No. 2007, Era mucho menos. era mucho menos. Era la 20ª parte. Hoy, Si te hoy- traen el mismo proyecto hoy, ¿tomarías la decisión de nuevo de hacerlo en la Argentina o irías a Uruguay, a Colombia, No, con yo- esta economía de la Argentina No, hoy? yo lo haría en la Argentina en lo posible, porque el talento está acá. Después puede haber dificultades que en la Argentina hemos vivido, o para importar equipos, o para traer gente, o temas financieros. La Argentina se volvió cara desde que empezamos nosotros. Cuando traías a alguien a trabajar en Claro. computación acá, te obligaban a exportar a alguien para que trabaje en Estados Unidos. No, pero te Era ocurre. uno por uno. Imagínate, el valor agregado de una película es enorme. Sí. Y el valor de exportación de un producto de estos es enorme también. ¿Qué pensás que va a pasar con esta película que, bueno, hasta ahora fue estrenada solamente en la Argentina, ¿no es Solo cierto? acá, pero está vendida en decenas de países. A ver. Universal la distribuye en toda Latinoamérica y España. Incluye Brasil. Incluye Brasil. Y está haciéndose el doblaje, y de muy buen nivel, en Brasil y en castellano neutro. Y en español. ¿ok? Jorge, y en estos países... Hemos invitado, perdóname, Sí, español hemos de sido, España. hemos sido invitados a abrir el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Eso cuándo es? ¿En octubre? 20 de septiembre. A septiembre. Es sale un honor enorme. con el mismo esfuerzo de marketing y Sí, publicidad sí. que en la Argentina. O sea, Sí, en va a España ser... sí, porque somos coproductores. Ok. Porque no te dije que yo, cuando trajeron el proyecto, ellos pidieron una suma importante para desarrollarlo. Eso quiere decir preparar el guión, hacer presupuestos finales, etcétera. Me asocié con Telecinco de España, desarrollamos eso. Luego me asocié con Prisa, y mi empresa de acá, más la asociada mía en España, que es Prisa Plural Gemsa, somos los productores. También una apuesta audaz asociarse con Prisa Sí. en el momento en que está viviendo la economía española y Prisa, ¿no? Carlos- Si hubiesen dicho quién era el socio rico hace 6 años, Bueno, está bien, Prisa sí, sí. o Jorge Estrada. Claro, Y Jorge parece- Estrada. Y yo, claro. No, Desgraciadamente. Nos están apurando, estamos todavía aprendiendo el tema de los tiempos y la televisión,
pero no quiero dejar de aprovechar, aunque sea 2 minutitos, a Jorge en su calidad de empresario petrolero, para que nos dé en 2 minutos su mirada sobre cómo ve lo que está ocurriendo en la Argentina en el mercado del petróleo. Estuvimos conversando hace un ratito sobre lo que ocurre en las provincias petroleras a la luz de los resultados electorales, pero, por ejemplo, el acuerdo YPF-Chevron es un cambio importante, no es importante, hay que ver. Hay que ver. Yo te escuché hablar un poquito del tema de los no convencionales, que en Estados Unidos, con el sistema de seguridad jurídica, de tenencia de la tierra, de experiencia en servicios petroleros, de capital de riesgo abundantísimo. El desarrollo en Estados Unidos lo hicieron las empresas independientes, no las grandes. Copiar eso y tener la infraestructura para que el shale gas sea una opción que resuelva el tema energético no es nada fácil. Yo no puedo traer 2.000 millones de dólares acá y no saber si voy a poder remitir utilidades, importar equipos, disponer del producto. Yo creo que estamos ante una situación, como siempre la Argentina tiene todas las posibilidades del mundo, tiene la segunda o tercera mayor riqueza del mundo de no convencional, pero hacen falta unos 20 acuerdos tipo Chevron, cuando digo 20 no exagero, inversiones de decenas de miles de millones de dólares durante los próximos 10, 15, 20 años, y no va a ocurrir de un día para otro. No hay la capacidad técnica ni de servicios para hacerlo. Hay empresas como Pan American, como YPF misma, como Chevron, Pluspetrol, que pueden encarar total acá algo. Hacen falta muchas más y sobre todo hace falta un marco clarísimo. Bueno, vos te das cuenta, Jorge, lo que es, Carlos, lo que es ser un empresario exitoso, que leyó correctamente la Argentina en los últimos años y se refugió en un sector totalmente alejado de la regulación estatal, en hacer una película animada y está mirando de lejos. Y el cine es muy parecido al petróleo, son negocios de fracasos. Haciendo las cosas bien, fracasas. La ventaja del cine es que el petróleo me lleva a Trípoli, a Texas del Oeste, y el cine te lleva a San Sebastián y a Cannes. A Venecia, a Cannes. Díganme. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A ustedes, gracias. Bueno, estamos terminando, sobreviviendo a este primer programa. ¿Te sentiste bien? Sí, sí, sí. No sé cómo se habrán sentido los televidentes, que es lo que importa, pero muy cómodo. Bueno, los que queden todavía, vamos a charlar ahora un poquito de algunas curiosidades de ayer, mirar un poquitito qué hay que mirar de aquí para adelante. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, cuando hay elecciones como las que hubo ayer, a uno se le llena la cabeza de observaciones porque la realidad, la política entra en ebullición. ¿Qué te puedo decir? Creo que, por ejemplo, podríamos empezar haciéndolo un desagravio, que no sé si se lo harán en otro lugar, más concretamente en el gobierno, al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que lo sacaron del Parlamento, lo sacaron de Santa Fe. Hubo un cambio de gabinete para poder salir segundo el gobierno en Santa Fe y tampoco lo logró. Es decir, Rossi tiene derecho a decir que el problema no era Rossi. Después hay muchas observaciones de curiosidades que ha habido y si querés hasta de furcios o de gaffes. Anoche mirando televisión uno veía que un canal de televisión mandaba a un mobilero a salir, vamos al búnker del PRO, y en el búnker del PRO había un señor con un escobillón limpiando el piso porque se habían ido todos. Pero yo no sé si lo viste, pero a mí me encantó el concurso de baile ese que organizó Durán Barba con los festejos en la cumbia, donde Mauricio Macri mostró que baila mejor que todos los demás y que por eso tiene las dotes para ser el líder del movimiento. No, sos muy malo. No. Bueno, muchos casamientos encima. No superó el furcio, la gaf de UNEN, que decidió
comunicarse y presentar su situación y su triunfo en el mismo momento en que lo hacía Massa, con lo cual todos los canales estaban mostrando a Massa hablar, transmitir su mensaje, y abajo en la pantalla uno veía a los 20 candidatos de UNEN en silencio. Parecían la muda de los que... Claro, uno tendía a pensar que estaban traduciendo lo que decía Massa, que tuvo un discurso muy interesante, me parece, desde el punto de vista del clima que transmitió, muy bien logrado, pero con un interrogante, a mi juicio, llamativo. Carrió resucita gracias a el clima moral que hay en el país. Creo que su resurrección política está muy ligada a los problemas de corrupción, y el principal candidato de la provincia de Buenos Aires, triunfador ayer, no habla de corrupción. Me parece que ahí, cuando Massa tenga que redefinir su campaña para ir por los votos de Narváez o para competir con Stolbizer, va a tener que prestar atención a lo que significa el triunfo de Carrió, no solo en la capital, sino a escala nacional. ¿Va a hablar de la bóveda, Massa? No sé si se animará tanto, pero de algo va a tener que hablar. Veremos cómo transcurren estos enigmas para las próximas semanas. Vamos a vivir semanas muy interesantes desde el punto de vista de la información y de la configuración de la política, porque se han producido cambios interesantes. Lo bueno es que las vamos a seguir conversando acá, así que vamos a ir terminando. Nos vamos a ver el lunes que viene y los próximos lunes aquí a las 11 de la noche en Metro. Los esperamos y estamos muy contentos de haber empezado esto. Muchas gracias y hasta el lunes.